de la mano de Alberto Cortés en el Ateneo de Madrid. Publica un segundo poemario, El enjambre dorado, también en Ediciones Canera, en julio de 2013. Hace el guión para la realización de una película documental sobre el histórico batallón alpino del Guadarrama y hace El secreto de Amalia, relato largo incluido en la antología La piel del secreto, de la editorial Círculo Rojo, octubre de 2012. Son su primera incursión en narrativa. Posteriormente ha publicado Madrina de guerra, Ediciones Carena, diciembre de 2016. Novela narrativa romance, y cuya relectura ahora, tristemente, es también muy oportuna. Y publica Mi tía Aurora y León Felipe, relato incluido en Universo de León Felipe, una mirada poliédrica sobre el poeta, de la editorial Panacea, en abril de 2019. Ha participado en exposiciones como la del Metro de Madrid, de cuyo contenido se publicó un libro conmemorativo, y en sucesivos salones de primavera y otoño de la ciudad de Madrid, así como en el Requiem de otoño en el Cementerio Romántico. Ha representado a Ediciones Carena en el Encuentro de Poetas Latinoamericanos celebrado en la Casa de América. Es frecuentemente invitada a dar recitales y a mantener encuentros literarios en el Ateneo de Madrid y otros centros culturales, así como en otras instituciones y organismos oficiales. Su obra poética aparece en varias antologías internacionales, como por ejemplo Poetas para el siglo XXI, Antología Poética Universal. Presento a Daniel Pacheco, ateneísta de gran trayectoria, buen amigo de Ernesto García Camarero. Daniel es farmacéutico, fundador de la sección de farmacia del Ateneo de Madrid, siendo su presidente desde sus inicios hasta octubre de 2021. 7 veces miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo, organizador de centenares de actos en los ámbitos del humanismo farmacéutico, de la historia del Ateneo y de la ciencia. Director de revistas sanitarias como El Monitor de la Farmacia y Panacea, de la que es fundador. Editor de diversos libros, como por ejemplo León Felipe, visto por 100 autores, y El coraje de decir no, sobre Federico Mayor Zaragoza. Y también el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, escrito precisamente por nuestro admirado Ernesto García Camarero. Presento a Alejandro Díez Torre, también ateneísta de amplia trayectoria, también amigo de Ernesto. Alejandro es profesor titular de Historia Contemporánea, jubilado del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá, historiador de Historia Contemporánea en áreas social, política, cultural y de Historia de la Ciencia, en las que ha publicado una docena de libros y numerosos artículos de revistas científicas. Como historiador de la ciencia fue organizador y coeditor, con Tomás Mayo y Daniel Pacheco, de obras sobre expediciones científicas de España a otros ámbitos hispánicos y extraeuropeos en 1991, 95 y 2002 dichas ediciones. En 2006 fue organizador del primer centenario del Nobel de Ramón y Cajal y editor de la obra Cajal y la modernidad, Madrid, Ateneo de Madrid, Fundación BBVA, año 2008. En la historiografía ateneísta en particular, Alejandro Díez Torre ha publicado numerosos trabajos sobre distintas épocas y actividad del Ateneo de Madrid y tiene en edición la reciente monografía Con el afán del saber y el vuelo de la libertad, fundación y fundadores del Ateneo de 1820 en Madrid. Fue coeditor de la obra colectiva sobre ateneístas ilustres, parte primera, tomo segundo, en 2003 y 2007. Fue presidente de la sección de Ciencias Históricas del Ateneo de Madrid
elegido entre 1989 y 2006, pasando desde ese año a integrar su equipo programador como secretario electo de la misma entre el 2008 y el pasado curso 2020-2021. Fue secretario del Ateneo de Madrid entre 2001 y 2003. Finalmente, presento a Isabel Baeza, que es quien, con su buena mano, con su experiencia en medios, conducirá este acto. Isabel es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense. Ha trabajado como periodista en la cadena SER y durante más de 30 años como directora de programas de radio y televisión en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, con más de 10.000 espacios en su haber. Su labor en el área de las humanidades y las ciencias le ha valido, entre otras distinciones, la medalla San Alberto Magno, en la edición de 2021, a la divulgación científica en la Facultad de Ciencias de la UNED. En la actualidad es la vicepresidenta de la Asociación de Radios Universitarias de España e Iberoamérica. Isabel, por favor. Bueno, lo primero, darles la bienvenida a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Estar en el Ateneo es, desde luego, un placer inmenso para mí, y estar entre ateneístas todavía más, porque las personas son las que nos acercan. Me gustaría dar las gracias de todo corazón a Miguel Pastrana por toda esta introducción, esta presentación, por ser nuestro maestro de ceremonia. Decir de Miguel Pastrana que ha sido secretario y coordinador de actos de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid entre el año 2009 y el año 2015, que presidió el filósofo Carlos París, fallecido en el año 2014, la llamada Junta de Convergencia. Fue antes presidente de la sección de literatura de este Ateneo y actualmente preside la agrupación ateneísta Juan Negrín, que lleva el nombre de quien fue presidente del Gobierno de España, y además de ser un gran científico. Miguel Pastrana tiene varios premios literarios, entre ellos el Manrique de Lara, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, fundada en 1872. Muchísimas gracias por esta presentación. Y a mí, aquí ahora, antes de entrar en la figura de Ernesto García Camarero, que es la que nos ha reunido, con los ojos de Luz Macías, los ojos, el alma y el corazón que le han puesto en este amigo que yo creo que ya se ha convertido en amigo entrañable, me gustaría que ella misma empezara con unas palabras del libro, algo que define a la figura de Ernesto García Camarero. Luego empezaremos a hablar de él, a hablar de la autora también, y entrar en debate con todos los ponentes en la mesa. Si les parece, quiero que Luz Macías primero nos diga cuál es su impresión a través del libro. Luz, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido en este día gris que nos hace falta, la lluvia en Madrid. Y gracias al público asistente, a todos. Gracias a los amigos que están en la mesa, que también han venido a acompañarme, Isabel, Miguel, mi querido Ernesto, Daniel y Alejandro. Os doy las gracias a todos de todo corazón. Una vez más estoy aquí en el Ateneo de Madrid, en esta sala que impresiona a todo el mundo, a mí muchísimo. Y nada más. Yo también quería, cómo no, decir que desafortunadamente estamos en un segundo día de guerra en Ucrania y me da muchísima pena lo que está ocurriendo como a todos nosotros. Yo he incluido en el libro un pequeño, digamos, es un ensayo de Ernesto, precioso, porque yo he leído sus muchas cosas que me he ido mandando, y este ensayo que se llama, lo tituló Los pajarracos, el arte y la guerra. Yo creo que, por cierto, me he dejado el libro, lo tengo que coger, porque voy a leer
la introducción a ese ensayo. Y dice así, mi introducción. De entre los escritos de Ernesto García Camarero que he tenido el placer de leer, he seleccionado este que, a mi juicio, representa uno de los aspectos más atrayentes de su poliédrica personalidad, y es su talante pacifista. La única lucha que Ernesto entiende es la del bien común, y a ella sigue dedicado incansablemente. Y claro, digo que esta publicación quedaría incompleta sin ese toque de su propia mano. Yo quiero agradecerte mucho, Ernesto, que hayas dejado que me acerque a ti, que esos 5 encuentros que componen este libro, pues me hayas abierto el alma para contarme cosas preciosas desde tu infancia hasta que yo en el libro te dejo en la Universidad Complutense, en aquel último encuentro que tuvimos en el Paraninfo, y digo que aquí te dejo para que inicies esa vida brillantísima, vida académica, que yo modestamente digo he sido incapaz de abarcar. Entonces, quiero, como soy incapaz de enumerar todo lo que Ernesto es en ese sentido, en el otro, en el de encontrarme con él, ya ha sido diferente, y es lo que tiene este libro. En el último encuentro, que el libro se compone de 5 encuentros que tuvimos, dice: aquí, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, dejo al Ernesto García Camarero, que desarrollaría en ella buena parte de su potencial académico. Sería, como sabemos, profesor en la Facultad de Matemáticas, de la asignatura Teoría de Autómatas, y director del Centro de Cálculo. Conseguiría también grandes logros fuera de ella, una beca Mars con la que pasaría un año entre París y Londres. Sería contratado por la Universidad de Buenos Aires para formar y dirigir el equipo de programadores. Estaría 2 años en Asunción, Paraguay, en una misión de la UNESCO, como catedrático adscrito a esa misión para organizar el Departamento de Matemáticas. Viajaría en su calidad de especialista en cartografía portulánica, que me tuvo que explicar qué era, porque yo... Escuela de Mallorca, de principios del siglo XIV, por varios países para realizar tareas de investigación. Por citar las bibliotecas más importantes, pues la Biblioteca Nacional de París, la Británica de Londres, Bodleian de la Universidad de Oxford, Marciana de Venecia, Vaticana, Laurenciana de Milán. Ernesto García Camarero es un matemático pionero en la introducción de la informática y la robótica en España, bibliotecólogo, historiador de la ciencia, experto en ciencias sociopolíticas, en cartografía. Por todo ello, a su vez, experto en la aplicación de la informática a la automatización de bibliotecas y a su digitalización, a las matemáticas, a la docencia, a la creatividad, a la inteligencia artificial, a la sociedad, al arte cibernético, puntos suspensivos. Y el libro acaba así cuando dejo a Ernesto, pero el libro empieza de otra manera. Empieza con un primer encuentro que tenemos los dos en su casa. Vive en la calle Moratín, al lado de la placita de la Pratería, en un sitio precioso de Madrid. Y nada más verme entrar y antes de empezar a hablar, Ernesto me dice: Luz, mi vida académica y que tenga interés en ella, que acuda a mi bibliografía, las personas que ya conocen mi obra, que por cierto, la bibliografía está aquí incluida en el final del libro. Dice: pero Luz, mi alma, Luz, ¿quién va a conocer mi alma cuando yo no esté? Y lo digo y me emociona decirlo. Entonces voy a acabar diciendo que yo también le dije, o digo al final del libro: humildemente espero haber sabido retratar su personalidad desde el aspecto más íntimo y humano, y que su alma,
idealista, poética, elegante, divertida, curiosa y sobre todo noble, haya quedado reflejada en estas páginas para la posteridad y mayor recreo del lector. Porque es que nos hemos hecho súper amigos. Esto no funciona. Sí, ahí está. Bueno, de estos 5 encuentros que de verdad han sido deliciosos, distintos paseos por Madrid, que porque él es madrileño hasta de los pies a la cabeza como yo, de estos 5 encuentros ha salido este libro que modestamente espero para el que lo quiera que le guste, porque es un poco la novela de su vida. A mí me gustaría también hablar de ti. Luego, por supuesto, hablaremos de Ernesto y además me gustaría que entre vosotros hubiera también ese diálogo. Tengo preguntas para los dos, preguntas para todos. Pero sí me gustaría aquí decir que con Luz tengo una trayectoria de muchísimos años muy curiosa. Nosotros nos conocemos desde el colegio. Un colegio que nos ha marcado profundamente, el latino español, profundamente. Tanto a ella como a mí lo llevamos en el alma, luego hablaremos también de eso. Yo creo que está a lo largo también de toda su obra, es una cosa muy curiosa. Luz empezó a escribir tarde. Ella profesionalmente se ha dedicado a otras cosas también relacionadas de alguna manera con el arte, con la música. Ha tenido 3 hijos a los que también ha dedicado una parte importantísima de su vida. Y un buen día, y ahora nos explicará por qué decidió empezar a escribir. Yo, desde que vi su primer libro, su primer poemario, lo ha presentado todo en la UNED, hemos tenido muchos programas de radio, programas muy interesantes, 2 amigas hablando, pero hablando profundamente. Me impactó. En todas hay música, en todas hay corazón, no se te escapa esa sensibilidad que también, por supuesto, está de una manera enorme en este libro, un científico humanista conversando con Ernesto García Caldero, la sensibilidad de ambos, de la que luego hablaremos. A mí me gustaría, ¿me oye? Acércate mucho. Sí, me acerco más. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, a mí se me ha olvidado, ahora que veo a Victoria tan afanada viniendo a resolver lo de los micrófonos, dar las gracias a la sección de literatura de la que ella es presidenta y también a la agrupación Juan Negrín, y por supuesto a ti ya te las he dado antes, te las he dado en persona y te las doy en público. Así que eso se me había olvidado, perdón. Bueno, iba comentando un poco cuál ha sido tu trayectoria, ¿no? Tu trayectoria hasta llegar aquí. Libros, poemarios, tu gran obra narrativa Marina de Guerra, de la que me gustaría hablar, porque ahí están tus padres reflejados, tus padres que han tenido una importancia enorme también en tu manera de hacer, no solamente en tu manera de ser, que por supuesto, pero en tu manera de hacer, que es lo que aquí nos trae. A mí me gustaría empezar a decir cómo has llegado hasta aquí. Sabemos cómo has llegado hasta Ernesto, pero en tu obra literaria, en esa obra literaria, en la que empezaste, como digo, quizá un poco a destiempo o a desmano, sin embargo, la has comprimido y la estás teniendo como una vida entera en un poco tiempo. Bueno, espero que la voz de soprano me sirva sin micrófono. A ver, bueno, te has referido a mis padres y al colegio. A ver, nuestro colegio nos ha marcado muchísimo. El Colegio Latino Español era un colegio humanista, como mi querido científico, donde había debates sociopolíticos en los años 60 y 70, donde teníamos un cura bastante luchador, que era el cura del Pozo, que era el que nos daba religión, que era obligatoria.
Y también era obligatoria la formación del espíritu nacional, que no nos lo formaron nada porque hemos salido cada uno como nos ha dado la gana. Entonces, bueno, pero ese liberalismo que hemos vivido en el colegio y también he vivido en mi casa con mis padres, o sea, es muy importante tener esas bases. Mis padres, yo he crecido entre libros y eso es muy de agradecer. Y también, ¿cómo no vamos a nombrar que resuene su nombre en esta sala a doña Ángeles Gailza, nuestra profesora de literatura, que tanto ha tenido que ver con esta vocación mía, por ejemplo. Literatura y de historia. Y de historia. Bien, entonces era como una madre, además, tenía un carácter maravilloso y nos ha marcado su colegio muchísimo. Y entonces, bueno, pues a ver, ¿cómo empiezo a escribir? Pues empiezo a escribir porque me quedo, ya he criado a los hijos que dices, que he tenido, y me quedo con mi padre, que ha vivido conmigo los últimos 14 años de su vida. Y verdaderamente empiezo a escribir pues para entretenerle, empiezo a escribir poemas para leérselos, para estar los dos, tener una complicidad, él tan lector y además a mí me interesaba mucho su opinión sobre lo que yo escribía. Total, que Victoria, muchas gracias, te he dado las gracias cuando te ibas, por todo. Yo creo que te he oído. Bien, entonces... Victoria siempre vuelve. Bueno, te voy a dar esto. Entonces, eso es así, o sea, yo empiezo a escribir también, bueno, porque se escribe poesía con el desamor, y estaba recién separada, y bueno, el desamor te provoca un montón de poemas, por cierto. Y entonces eso fue así, y después pues he seguido escribiendo, sencillamente. El escribir para ti ahora resulta una cosa más muy natural. Escribes con una facilidad pasmosa, eso es curioso también. Pero soy muy vaga. Bueno, eso es otra cosa, pero bueno, eso es mentirilla, hablamos. La verdad es que tienes tantas ideas en la cabeza que yo creo que a veces es difícil plasmarlos, tienes muchas ideas. Por eso está muy bien cuando llegó Ernesto a tu vida, porque enseguida pensaste que merecía, no solamente que merecía, que querías hacer algo con Ernesto diferente. El mostrar ese alma, ese carácter, y a través de tus ojos, yo he seguido muy de cerca todo el proceso, yo creo que casi, desde el principio, conozco a Ernesto. Yo puedo conocer a Ernesto García Camarero como científico, como matemático, como persona muy conocida dentro de esos ámbitos. Sin embargo, conocer a la persona lo he conocido a través de tus ojos. A mí también me gustaría que ahora Ernesto me contestara quizá brevemente. ¿Ha sido fácil hablar con Luz? ¿Ha sido fácil sobre todo abrirse a Luz? ¿Cierto? Hablar de Luz ha sido muy fácil. A Luz la conocí, yo creo que la firmé para entrar en el Ateneo. O sea, que la conozco desde, yo creo que antes, claro, el apoyo, ¿no? Y la conozco desde el principio. Y luego con el libro este, la idea de digamos, de los paseos fueron deliciosos, con hay que reconocerlo. Iba a decir que para los sitios que recorrí, pero no hubieran sido nada los sitios si no hubiera sido compañía de algunos. Por lo tanto, pues, tengo que estar muy agradecido por el interés y como las dos primeras cuestiones que me llamaron la atención de cuando ingresó. El primer acto que hizo aquí fue la presentación del libro Madrina de Guerra, que era el libro. Y también me sorprendió que el primer acto que hizo nos hizo escuchar El Cara al Sol íntegro antes de empezar a hablar. Y la internacional, los dos. Pero eso no me impresionó. Pero luego se recompuso
cuando leí el primer poema que dedicó a la Atenea de Madrid, dedicó a la escalera que sube, dedicó a las dos esculturas que hay atrás, y me pareció magnífico y que recogía bien el espíritu de la Atenea. Y además, desde ese inicio, pues hemos mantenido la amistad, pues ya, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues yo creo que ya 5 años. Pues hemos tenido la pandemia. 5 o 6 casi. Bueno, por lo tanto, yo muy agradecido por haberme ofrecido su amistad y por haber escrito estas líneas que para mí son muy cordiales, ¿no? Y no sé qué más decir. No, yo le preguntaba solamente que si cree que se ve reflejado, si se ve No reflejado. sé qué pasa, yo mi voz es bajita. Nada, También voz de vasco. le pregunto que si se ve reflejado, si cree, yo cuando he leído el libro y cuando lo he ido analizando, creo que he conocido y reconocido las dos cosas. Es decir, no solamente su trayectoria científica, que, bueno, que puede estar más o menos apuntada, sino su forma de sentir, su forma de pensar, hasta su ideología, todo está aquí. ¿Usted ve ese reflejo en el libro? Pues yo creo que básicamente sí. De todas maneras, las personalidades son tan complejas que nunca se puede esperar con exactitud, pero vamos, las impresiones que se saquen parcialmente. Ernesto es inabarcable. Eso ya me di cuenta cuando le conocí en la sala Zaña, que fue contigo también, Daniel, también con Alejandro y también, ¿quién más me firmó? Fernando, que también está aquí, por cierto. Fueron los 4 ateneístas que me firmaron para entrar aquí como socia de Ateneo. Pero es que Ernesto ese día me interrogó hábilmente y me dijo, a ver, ¿qué escribes? Pues dime un poema tuyo. Y entonces, de memoria te recité, porque enseguida vi tu talante social y te recité un poema no de amor sino social. Y ya no te acordarás. Se llamaba La Patera. Y te gustó un montón y desde entonces pues somos almas gemelas. Bueno, mucho hablar. Bueno, Luz, Mucho hablar. Ernesto ha dicho, y yo creo que para que todos lo sepan, que en el primer acto en el que te conoció, yo también estaba aquí, presentaba Madrina de Guerra y sonó la Internacional y sonó Un Cara al Sol. Y me gustaría brevemente que nos dijeras por qué sonó, porque todos no lo saben. Bueno, Sonó muchos de los amigos que están aquí sí lo saben, pero ese libro está basado en el encuentro de mis padres en tiempo de guerra. Mi madre fue su madrina de guerra, la que le escribía al soldado. Mi padre estaba, aquí tenemos a Silvino, el hijo de un compañero del batallón alpino de mi padre, en fin, mi padre estaba en el batallón alpino en Guadarrama y mi madre en Madrid. Y mi madre era falangista, íntima amiga de Pilar Primo Rivera y de la familia Primo Rivera. Y mi padre pues era un guerrillero mítico, un guerrillero, el teniente Peter, ¿verdad, Silvino? Un mítico guerrillero republicano y fue sargento del ejército de la República. Entonces eso no fue un obstáculo para que se enamoraran, porque eran los dos guapísimos y se enamoraron. Y luego se casaron cuando mi padre estuvo en la cárcel, después de la guerra, 5 años, pues mi madre se casó con él en la cárcel de Alcalá de Henares. Y se casó para salvarle la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque el libro son los dos. Ese tiempo de guerra, las cartas de mi padre y las imaginarias que yo le escribo, porque las de mi madre no se conservaron. No se pudieron conservar porque por razones obvias mi padre cambió de cárcel 3 veces, estuvo en campo de concentración y de todo. Entonces yo he recreado las cartas de mi madre en esa literatura romance que dices, que tú has leído el libro. Y por eso
en homenaje a los dos, pues es que hubo dos bandos, hubo dos Españas, y de esas dos Españas estoy yo aquí, por eso soy tan rara. Y a mí, al hilo de eso, me gustaría que también Ernesto nos contara. En el libro que has escrito hay un tiempo de niñez, un tiempo de guerra. ¿Cómo? Hay un tiempo de guerra, digo, en el libro de Luz, en el que Ernesto nos cuenta pues cómo lo vivió siendo niño, cómo vivió la posguerra, cómo vivió el hambre, cómo vivió su padre encarcelado. Todo eso también lo cuenta Ernesto y lo cuenta desde lo más profundo. Es curioso porque a mí me da la impresión que lo cuenta como si casi fuera hoy. O sea, cuando yo lo leo a través de Luz, lo que siento es que todavía ese sentimiento está muy presente. Pues cómo no lo va a estar. Franco, el tirano, que hay que decirlo, dominaba en todas partes. Y un soldado del ejército de Franco, como era tu padre, no era un guerrillero. Del ejército de la República. El ejército de la República, pero no era un guerrillero, era un soldado. Es que hacía Era un soldado. de guerrilla. Bueno, ¿cómo se guerrilla? Guerrilla venía después, eliminó con la Guardia Civil. Fíjate qué diferencia. Es que estamos acostumbrados y todavía a esta altura de que parece que no pasó nada. Estamos en pleno franquismo. Parece que no pasó nada. Entonces hay un cacotazo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si ha sido una tiranía que duró 40 años y que luego la transición se ha hecho de tal manera que continúa a través de un rey impuesto por Franco y a través de los contubernios que han ido haciendo para mamar del gobierno, porque es así de claro. Y las cosas hay que decir más como son. Entonces, el recuerdo de lo tengo, pues imagínate. Otro lo cuenta. Uno de ellos es mi padre, viendo la represión brutal que había ya cuando al final de la guerra, decidió irse a México. Y cuando yo estaba subido en el barco, dijo, ¿cómo puedo dejar a mi familia aquí sola? Y claro, la consecuencia que fue la cárcel, la pobreza total, porque fue difícil, pero ¿qué imagen puedes tener? Yo lo que no entiendo es cómo la gente, bueno, yo ya soy mayor y lo viví directamente, pero aunque no se haya vivido, yo no he vivido nada con los Fernando VII, me parecía atroz. O sea que tampoco, para caso está los libritos, para eso está la tertulia, para eso está los pensamientos. Entonces, esto es la contestación. No, por eso quería efectivamente que está realmente a lo largo de todo el libro, eso es un sentimiento que está ahí, desde entonces hasta ahora, por eso es lo que quería también preguntar. Es verdad que en cuanto a la parte científica, en cuanto a su nivel de investigación, todo lo que ha hecho su maestro, yo digo, le llamo su maestro, Rey Pastor. ¿Usted le considera su maestro? Rey Pastor, no. Le digo que a lo largo de su trayectoria científica hay dos nombres que para mí me parecen muy importantes a lo largo de su vida. Uno, Rey Pastor, como maestro suyo. Así lo considera, ¿no? Completamente, vamos, de padre científico. Yo empecé a trabajar con él a los 20 años y colaboré directamente con él hasta su muerte, que fueron, pues a lo mejor 15 o 20 años. Entonces, evidentemente, me marcó. La situación era interesantísima para la renovación científica en España. Y entonces, pues ahí no solamente aprendí matemáticas, sino, ya atendiendo al libro, con el arte de historia. No que aprendiera de él, sino dirigido por él. Porque uno de los temas de historia que desarrollé y que luego publiqué un libro en colaboración con él, que es la cartografía neoyorquina, que cuenta la historia de la primera cartografía científica en el siglo XIV. Fue ya, y además no solamente de la cartografía, es el primer paso de la llamada revolución científica del siglo XVII.
Y eso desde el siglo XIV, o sea que se adelantó 3 siglos en la concepción científica de la cartografía. Yo creo que luego enseguida los ponentes nos darán distintas visiones también del libro y también de la obra. A mí me gustaría algo simplemente que nos contaras la manera de hacer el libro, en esos encuentros, en esos 5 encuentros de los que hablabas, cómo vas conociendo, cómo vas creando y cómo vas tomando esas notas que luego se convierten casi en otra cosa. Estoy preguntando a Miguel sobre los encuentros. A ver, yo cuando he visto a Ernesto, lo que he hecho ha sido pasear con mi amigo Ernesto, escucharle, aprender un montón de cosas, porque es muy ameno y dice muchas cosas y cuenta que yo no sabía. ¿Y qué hacía? Tomar notas y luego, inmediatamente cuando volvía a mi casa, esa impresión del alma de él que yo quería captar. Entonces escribía, o sea, no dejaba que se le olvidara el encuentro y a veces, oye Ernesto, he olvidado esto, refréscame la memoria sobre esta otra cosa. Y hemos hablado mucho por teléfono y pues no he querido grabar lo que él decía, sino dejarle que entrara, que permeabilizara mi cabeza, su saber, su personalidad, y así ha sido. En los 5 encuentros hay unas fotos que nos recrean los lugares en los que estuviste. El autor Rafael Cordero, tengo que comentarlo aquí. Y también me gustaría que me contaras, me encanta la portada. ¿Qué me dice la portada? Pues de la portada que te hable Ernesto, porque es un dibujo que tiene en su casa, que yo vi, que me gustó muchísimo, y que es él, o sea, es él, con una expresión que me gusta mucho, y es una pintora amiga tuya, ¿no? Buena amiga y buena pintora. No sé si contar. Pues no sé, ¿nos quieres contar algo más? No, más que contar, decir el nombre. El nombre es esa. Ah, sí, Isabel Arroyo. Está en el libro. Bueno, pues yo creo que si te parece podemos dar un poco paso ya a que vayan hablando los ponentes y luego pues entrar, si quieren, en el debate y también luego posteriormente las preguntas, por supuesto, del público. Podemos empezar, Miguel, si te parece. Bueno, esto ya es sobre el libro. También yo estoy encantado de esta mesa. Además es un formato, no es el habitual al que yo estoy habituado. Quiero volver a agradecer la presencia de algunas personas en esta sala, amigos, personas conscientes de este Ateneo, el presidente del Ateneo, Luis Arroyo. Este micro a ella. Como ya escribí en una difusión que hice de este acto, la vida hasta el presente de Ernesto es en verdad oceánica, pródiga en momentos y personajes ya en la historia, con mayúscula. Luz Macías, escritora y también ateneísta, ha tenido el feliz acierto, en mi opinión, de conformar la rica materia en un relato conversacional, a 2 voces, que lo hace más cercano. En la difusión señala asimismo, con razón, que no se trata de una biografía al uso. Desde su mismo título, a mi parecer también un acierto, observamos una neta voluntad literaria en la autora. Es una obra que va más allá del relato de una vida. Tiene premeditadamente cualidades y calidades literarias, textura artística, en la forma de narrar y de exponer, en la presentación de los entornos donde van teniendo lugar las charlas con Ernesto, en los tempos y pausas, en la adjetivación, en la atención al detalle. Se refleja ahí, a mi entender, la base poética de la autora. Ella misma, Luz Macías, es un personaje en esta gran historia, que es también la de España en los últimos 80 años.
la Segunda República, la guerra, el franquismo, la transición, hasta hoy. De la mano de Ernesto y también de Luz, pasan por las páginas del libro nombres que han conformado, como el propio Ernesto, nuestro país. Manuel Azaña, Miguel Hernández, Julio Rey Pastor, Julio Cerón, Rafael Sánchez Ferlosio, Miguel Sánchez Mazas, Fernando Mújica, Nicolás Sartorius, etc. Les comentaba que Luz Macías es un personaje, permítanme la palabra en su mejor acepción, la artística, la literaria, un personaje más, les digo, en esta gran historia, y un personaje proactivo, que pone en marcha, que interpela, pregunta, aclara, tirando así del hilo de la memoria, plenamente consciente de que tiene ante sí un riquísimo manantial en la figura de Ernesto García Camarero. Sabemos así de él, sabemos de España, de la ciencia aquí y allende en nuestras fronteras, de la cultura, de la política, del Ateneo. Y sabemos también, atención, pues esto me parece particularmente original, sabemos de la propia Luz Macías. Por eso digo que esta es realmente una biografía a dos voces, por la forma que, como escritora, Luz ha sabido darle a una materia prima rica, ya hemos dicho, pero también, a priori, densa. No olvidemos que hablamos de un matemático, no de una estrella de Hollywood. Por cómo ha sabido hacerlo, digo, Luz Macías, con su conocimiento del oficio de escritura, ha logrado, en mi opinión, un libro fresco, ágil, que engancha, por cuanto dice, o sea, por Ernesto, y por cómo lo dice, a saber, por Luz. No quiero obviar, por ende, la calidez humana, el cariño y la admiración que denotan esta obra de Luz Macías por Ernesto García Camarero. El libro termina con un breve ensayo del propio Ernesto titulado Los pajarracos, la guerra y el arte, cuyo punto de partida son unos cuadros de Manolo Calvo. Aunque el texto es de 2017, vemos que su vigencia no pasa. Por último, anexa Luz Macías una completa y utilísima bibliografía de Ernesto García Camarero. Estamos así, a mi parecer, ante un libro altamente recomendable, de amena lectura e interés para quien desee conocer no solamente a una figura imprescindible en el último medio siglo de ciencia y de cultura española, mas conocer también la intrahistoria, parafraseo aquí a nuestro consocio ateneísta don Miguel de Unamuno, la intrahistoria de España en este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Seguramente será la mitad de lo que ha dicho, pero con solo la mitad me conformo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que está ahí, lo que hablábamos desde el principio, está ahí un poquito del alma de los dos, pero que han logrado esa conjunción que a mí me parece importantísima. Y otra cosa que tengo que decir a Ernesto García Camarero, y es que ha hecho, bueno, yo soy muy curiosa, pero ha hecho que cuando me he ido a la bibliografía, la he leído detenidamente, había cosas que no entendía nada, pero es un grandísimo pionero, entonces me he ido automáticamente a ver exactamente qué era un autómata, que no es exactamente lo que yo pensaba. Me he ido a buscar las cosas que ha hecho Ernesto García Camarero en la ciencia y me parece todo impresionante, aun sin entender la mitad, tengo que decir. Bueno, a mí me gustaría dar la palabra. No te entiende bien porque yo no sé si Es el que micrófono tiene como... tengo que bueno, no. Habla de la teoría Me gustaría que se ha tenido que empapar a ver que... Estoy aprendiendo mucho. ¿Estás enterado de algo? Estoy en ello, sí, estoy en ello. Me gustaría que dar la palabra a Daniel Pacheco. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, en esta
pero sí que soy amigo tanto de Ernesto como de Luz. Y tengo a gana pues poder decir que de alguna manera pues he propiciado esos encuentros, del cual me siento muy orgulloso. Y también por decirle a todos ustedes, y aprovechando que hay aquí algunos ateneístas muy conocidos, unos de reciente aparición en esta casa, como es el presidente, al cual pues quiero agradecer su presencia, y otros, como estoy viendo aquí detrás, a mi derecha, a Miguel Ángel Roncero. Bien, digo esto porque yo, en unos breves minutos, sí quiero rememorar lo que han sido, lo que son, y todavía seguirán siendo, esos 60 años que lleva Ernesto García Camarero en esta institución. 60 años que llevas de socio. 70. 60. No, 70. A ver, desde el 52, 70. 70. Pues bien, hay que dar Es matemático. Pues de eso yo quería hablarles, de las matemáticas, de la historia, en fin, de todas esas grandes conocimientos que abarca la figura científica y humanista de Ernesto García Camarero. Y podrían ser muchas cosas de las que tengo la suerte de haber compartido con él. Pero bueno, voy a señalar algunos aspectos. No cabe duda, él ha sido el bibliotecario que ha sabido, ya en otras épocas donde coincidíamos, como era la Junta de Gobierno del presidente José Luis Avellán, pues en la cual también pertenecía, como antes se ha referido Miguel Ángel Roncero, pues era el bibliotecario y compartíamos pues muchas juntas y muchos encuentros. Y poner en marcha lo que es la automatización de esta biblioteca creo que es algo que debería estar escrito por ahí en algún cuadro de tantos como hay en el Ateneo. Pero además de esa tarea, yo también tengo el honor de haber sido bibliotecario de esta casa ya en tiempos más recientes, en el 2018-19, pero sí que quiero aludir a esa gran carrera de Ernesto como historiador de la ciencia y reflejar que en unos libros, antes Miguel Pastrana aludía a esos libros de expediciones científicas y tal, el cual Alejandro Director está aquí a mi izquierda y yo mismo, pues fuimos los editores. Pero quiero resaltar dos aspectos que quizá deberían conocer algunos de los socios que ahora ingresan en esta institución. Me refiero a los dos tomos que financió la Comunidad de Madrid sobre ateneístas ilustres. En ellos se reflejan las semblanzas de diversos ateneístas, los más ilustres, como dice su nombre, de esta institución bicentenaria. Y en ellas, pues voy a empezar pues, por lo que ha hecho Ernesto en esas publicaciones. Mariano Vallejo, José Vallejo, gran matemático fundador, uno de los fundadores del Ateneo. La figura, y es una de las instituciones del Ateneo que dan cobijo a este acto, de Juan Negrín, y sobre todo, bueno, de Honorato de Castro, también otro ilustre ateneísta, y sobre todo voy a remarcar de dos figuras de este Ateneo y de la ciencia y las matemáticas españolas, José Echegaray y, como antes también se ha aludido en esta mesa, Julio Rey Pastor. Bien, pues todo eso está reflejado bajo sus escritos y su pluma en esas publicaciones del Ateneo de Madrid. Y bueno, por no extenderme en todos los escritos que hemos compartido, ya sea en la revista del Ateneo, revista que en su cuarta época, entre otros, Alejandro Director y yo mismo, con la presidencia de José Prat, recuperamos allá por 1993. Ahí también se han escrito muchos artículos interesantes sobre matemáticas e historia por parte de Ernesto, ¿no? Y ya, como decía, en épocas más recientes, y aquí también veo a Fernando Ibáñez, ya en el 2015 ya se empezaba a preparar ese bicentenario que tuvo lugar el año pasado. Todavía hay oportunidades de seguir celebrando ese bicentenario del Ateneo de 1820,
preparamos con gran entusiasmo y gran trabajo, ¿verdad? Los preparativos de ese bicentenario, que luego, desgraciadamente, por diversos factores, llámese la pandemia, llámese, bueno, pues directivos que no supieron estar a la altura, claramente, de lo que debería haber sido el bicentenario, pero bueno, todavía eso es hasta recuperar. Y por eso digo que está aquí el presidente del Ateneo y yo creo que todavía se le puede sacar punta porque, como dicen muchos historiadores, creo que somos enanos a hombros de gigante. Y todo lo que en esta institución bicentenaria, como antes también aludía, pues hay que reconocer el esfuerzo de muchísimos ateneístas, y yo que me quedaba corto de hace 60 y no 70 años de presencia de Ernesto García Camarero en esta institución, pues desde el año 15, cuando Enrique Tierno llega a la presidencia, se nos encomendó, yo estaba también en esa junta, pues esos preparativos, y de ahí salieron muchas publicaciones, algunas de ellas pues editadas por nosotros mismos, con nuestro pequeño pecuño y tal, a través de Panacea o otras editoriales, pues bueno, no sé si alguien la traerá, pero que animo a que vean y lean, como también a nuestro director, pues cuál fue esos orígenes, ese nacimiento de esta institución. Y ya por último, me lo dejaba en el tintero, recuerdo esas tertulias ya después de lo que hicimos sobre Echegaray, un gran personaje, presidente del Ateneo en 1899, y que además de ser premio Nobel de Literatura, lo cual quizá es lo más significativo en él, pues fue, además de un extraordinario ingeniero de caminos, un gran matemático y un gran ateneísta. Y él lo ha sabido contar, organizar, y nosotros, modestamente, también hasta publicar. Y también de su queridísimo y admirado Torres Quevedo, con esos inventos que antes aludía nuestra moderadora, y que hemos disfrutado, pues cientos de reuniones, ¿verdad, Ernesto? Pues intentando, pues hasta disfrutar y transmitir esos conocimientos que creo que, pues hoy en día, sí, todo cambia, el mundo de la comunicación ha cambiado. Aquí antes se editaban esas revistas, esos libros, ahora ya digamos que lo que son las publicaciones en papel pues tienen poca cabida, pero en esos almacenes debajo precisamente de este salón de actos, pues ahí están acumulados, como saben algunos de los aquí presentes, cientos de revistas y cientos de publicaciones, que yo hasta que modestamente, hasta en esas navidades y fiestas, decía, pues por favor, regalámoslos, o por lo menos que se conozcan, porque están ahí casi criando malas. Y digo todo esto para destacar, y ya con esto termino, esa labor de digitalización, de automatización de la biblioteca, esta grandísima biblioteca de la Ateneo de Madrid, que puso en marcha precisamente nuestro admirado y querido Ernesto García Camarero. Nada más, es una especie aquí de reconocimiento a tu labor y tu gran generosidad, tu trabajo, esfuerzo en procurar siempre que el Ateneo pues salga adelante. Y yo, que no me meto en ideologías y hasta discrepo abiertamente con otras personas, sí que hay que remarcar ese espíritu emprendedor y de esfuerzo, de ciencia y de humanismo que siempre ha caracterizado al don Ernesto García Camarero. Así pues, enhorabuena, y enhorabuena, Luz, por reflejar también ese alma, esa personalidad de nuestro querido pueblo. Quiero hacer una adenda. Dime. No solamente la digitalización de la biblioteca se inició hace años, sino también la organización física de los depósitos, que los dos sótanos que había como depósito de basura se convirtieron, se agregaron unos estanterías de esas compactas y se trasladaron los libros de rincones que había en distintas partes de la casa. Eso, como están hechos ahora, no se ve. Pero hay que recordar. Sí, yo habría que organizar estas visitas guiadas. Recuerdo, y Alejandro que está aquí a mi lado lo
lo puede también, bueno, hasta mejorar, que en 1994, siendo presidente de José Prat, pues a través de unos encuentros, ahora que recientemente está aquí Felipe González, bueno, esto es un anecdotario del Ateneo, pues consiguió que se hicieran esos sótanos, esas dos plantas que están debajo precisamente de este salón, y en un momento determinado pues había una pancarta en la puerta del Ateneo que decía "Crecemos en profundidad", y es que se habían conseguido 2.400 metros que son los que cobijan a todas esas impresionantes bueno, pues hasta maquinarias y depósitos de libros que tendrán obviamente orgullo, se guardan en estas dependencias. Y bien, pues como antes decía, pues todo ese esfuerzo pues hay que también, entre otros, reconocérselo y agradecérselo a Néstor. Enseguida voy a dar la palabra a Alejandro Director. Solamente quería, desde fuera del Ateneo, como persona que viene aquí a moderar, a conocerlo, yo conozco bien este libro, lo conozco bien a luz, pero quizá no tanto lo que es el Ateneo, excepto lo que he leído. Lo que me llama muchísimo la atención es que la ciencia, la literatura, la historia, las humanidades, todo se da, y a veces se da en las mismas personas. Y eso es curioso, y se da en el Ateneo. Esto es una cosa que hay que poner en valor, se da a través del tiempo, como bien nos ha dicho Daniel Pacheco. O sea, ha hablado de nombres y de hombres, curiosamente que más mujeres, eso tengo que dejarlo ahí, pero que han llevado las humanidades y la ciencia y lo llevan en su conjunto. Me llama mucho la atención. Hablamos de un Leonardo y resulta que hay más de uno. Bueno, me gustaría dar la palabra ahora, perdón por este inciso, a Alejandro Director. Muchas gracias, Daniel, gracias a ustedes, los socios, socias de este Ateneo, y en fin, que han tenido el interés de venir a esta presentación y en fin, de hacer un posible seguimiento sobre el libro, de fotografías, de conversaciones con Ernesto García Cabrero, que intenta recrear una figura verdaderamente poliédrica y admirable por muchos sentidos. Pero ya para empezar hay que resaltar que el título es bien justo, muy acertado, porque se trata de un científico que digamos que introdujo con su experiencia vital y con sus emotividades y su desarrollo más o menos humano, aficiones que iban en el ámbito de las emociones y no solo de la inteligencia o de los desarrollos más o menos científicos, sino también con todo el volumen de humanidad que ha recreado en distintas etapas y que el libro da bastante buena imagen de esa humanidad. Por lo tanto, el libro encaja bastante en esa dirección. En realidad, el científico humanista es en realidad una figura, un perfil relativamente perdido en estos últimos tiempos y también en una parte del siglo XX, que se ha acostumbrado a los proyectos científicos, a los equipos científicos, al anonimato, y que desde luego ha primado más la base tecnológica o de especialización en determinadas áreas de la ciencia, para perder de vista el inmenso campo de la humanidad en la que se formaron y se desarrollaron muchos científicos. Y eso es lo que Ernesto nunca ha perdido, nunca ha perdido, como efectivamente se demuestra en estas conversaciones y en esta síntesis, en este forzoso, esta forzosa sinopsis de su vida de científico. Por otra parte, querría resaltar un aspecto de contenido relativamente interesante. Para nosotros, además, la lectura de este texto tiene todo el marchamo biográfico y los historiadores sabemos lo difícil que es este campo, este ejercicio
ejercicio de la biografía, donde por una parte hay que tener mucha empatía por el biografiado, pero por otra parte hay que guardar la distancia, el equilibrio y los contrastes, tanto con su tiempo como con los testimonios que hablan de él. En este caso, efectivamente, el ejercicio es relativamente importante también porque la empatía que se desarrolla en estas conversaciones está en cierta medida, digamos, sujeta y centrada en los hilos conductores, que es verdaderamente lo que se trata de explicar. Para la lectura de este texto, de este perfil de científico humanista, me ha venido muchas veces a la mente la autobiografía de un personaje, un literato británico, un dramaturgo británico de su misma generación. Esa generación de los años 50 que efectivamente vivió el existencialismo y se nutrió de él. Me refiero a la autobiografía que escribió Alan Sillitoe, perteneciente a la juventud airada británica de los años 50, y que lleva por título La vida sin armadura. En realidad, esta es una vida sin armadura lo que se ofrece en este libro, es decir, la vida sin artificios, la vida, digamos, a ras o a flor de piel, la vida más o menos vivida tal como se experimentó y tal como se conservó en la memoria de biografía. En realidad fue esa generación la que, en fin, dio muestras muy interesantes, literarias, pero en este caso también hay de científicos, una generación espléndida de Muriel Spark, de Kingsley Amis, de Nobel Harold Pinter, en fin, una generación de esos años, de esos mismos años cuando Ernesto tenía 20 o 25 años, que ha conformado en cierta medida la mentalidad británica de los años 50 y 60. Pero también hay que resaltar que efectivamente en el libro se hacen alusiones y se trasladan un cierto número de experiencias y de tiempos cambiantes, en cierta medida de un científico que estaba haciendo ciencia al mismo tiempo que se estaba preocupando como hombre por las realidades de su tiempo y desde luego estaba experimentando las encrucijadas históricas que estaba viviendo. Además, es un hombre un científico que en los años 50 no solamente se encarna o sigue las trayectorias de sus maestros, de sus primeros maestros matemáticos, sobre todo de Julio Rey Pastor, sino también que trata de absorber todas las experiencias de su formación y de su ampliación como investigador en los centros internacionales de su tiempo. Como muchos jóvenes de los años 50 que se asqueaban del país en el que estaban viviendo o sobreviviendo, en realidad Ernesto consiguió poder salir de ese ambiente, poder inscribirse mediante becas en institutos de cálculo en Roma, también en París, en definitiva, y luego naturalmente su gran experiencia en el Instituto de Cálculo de Buenos Aires, siguiendo a su maestro. Pero esa experiencia internacional, de la ciencia vivida internacionalmente y de la cultura vivida internacionalmente, y el shock de una persona de esa edad y un científico viviendo esas experiencias internacionales de la ciencia, al volver a España, cuando se encuentra con un instituto de CSIC, un instituto de la matemática de CSIC, cerrado con su maestro, al que consideró ya desde entonces y un poco antes su maestro Julio Rey Pastor, apartado de la dedicación científica
científica. De hecho, reforzó aún más sus aspiraciones docentes, su intención didáctica, su intención de trasladar a la sociedad todo el bagaje de la formación puntera que estaba recibiendo y que estaba también desarrollando en los escenarios italianos o franceses, etc. Un joven que en esos años, en las bibliotecas que aquí se han citado, la Biblioteca Laurentiana, la Biblioteca Marciana, la Biblioteca también del Vaticano, un hombre que tuvo entre sus manos los manuscritos de Leonardo da Vinci, que los tuvo entre sus manos, un investigador que efectivamente pudo palpar el diseño del futuro que hizo un hombre entre el siglo XV y el siglo XVI, el diseño de un futuro en el cual vivimos tecnológicamente y antes que tecnológicamente, científicamente. Un hombre que en esos centros de documentación manejó estos materiales o ese tipo de documentación verdaderamente en su etapa, digamos, ya de inicio de la madurez, de su expansión como investigador, etcétera, debió ser verdaderamente crucial. Quiero señalar también que, aparte de su inmensa dedicación docente, a la que ha dedicado lo mismo que a la matemática y a la ciencia computacional, a la que ha dedicado su vida, en realidad, en varios momentos, consideró que la ciencia debía de ser trasladada una y otra vez al ámbito de la enseñanza, al ámbito de la formación, naturalmente de los científicos, y ese es su empeño en la dirección del Centro de Cálculo primero en Buenos Aires, en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, después también en Asunción, después en Madrid, en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, pero también mientras estaba preparando a nuevos investigadores, a nuevos científicos, a nuevos matemáticos, en realidad sintió la necesidad de ir trasladando tanto el lenguaje de programación como el propio desarrollo informático a las aulas de la segunda enseñanza, preparando ya el salto, digamos, en la introducción masiva de los saberes y de los avances computacionales para que se vivieran ya por los estudiantes a partir de estamos hablando del año 1970 y 71, cuando es su contribución a los currícula, a la introducción de la informática en las aulas de segunda enseñanza. Y naturalmente su gran labor a lo largo de los años hasta el año 82, cuando el Centro de Cálculo se transformó en otra cosa completamente distinta, naturalmente con otra función, el Centro de Proceso de Datos de la Universidad Complutense, que era ya otra cosa distinta a lo que él se había formado y había dedicado ya una gran parte de su vida. También quiero comentar que efectivamente para los historiadores de la ciencia nos trajo una gran aportación y una gran frescura. Primero desde su libro sobre la polémica de la ciencia en español, escrito por su hermano Enrique García Cordero, pero publicado en 1970, cuando en realidad la historia de la ciencia aquí la hacían muy pocas personas y algunos que otros, digamos, figuras ya un poco acartonadas. La frescura que nos trajo pues, fue verdaderamente importante. Hay, sin embargo, una persistencia, una constancia en cuanto a los temas de historia de la ciencia que han llegado hasta estos últimos 10, 15 años, sobre todo con el libro escrito y publicado en 2012 sobre la ciencia española desde la polémica o entre la polémica y el exilio, cuyo subtítulo es más interesante aún, pasando por el Ateneo de Madrid y la Junta de Ampliación de Estudios, que son verdaderamente dos claves fundamentales según su manera de reconstruir la historia de la ciencia española en la época contemporánea.
En definitiva, una persona, una ateneísta, que nos ha mostrado cómo en realidad se ha trabajado en el Ateneo. Primero trabajando con los maestros, Julio Rey Pastor, después trabajando en centros punteros de la ciencia, intentando desarrollar una serie de ramas que entonces eran puramente experimentales y en algunos casos completamente teóricas y en otros menos teóricas, y finalmente ir trasladándolo a las generaciones jóvenes, a las generaciones ya más acá, para de alguna manera aportar y construir. Ese fue el empeño cuando entró de bibliotecario en esta casa en el 2003 y no ha quedado en vano su paso por esta casa. Puso al Ateneo en la onda digital. Comenzó una labor que era absolutamente imprescindible, que todos los historiadores de la ciencia agradeceremos, y los historiadores en general. La digitalización de su biblioteca, de los restos que quedaron de su archivo, la digitalización de toda la documentación que esta institución generó entre el siglo XIX y el siglo XX. Y también el ordenamiento, como él muy bien ha precisado, de los fondos para su conservación y para su transmisión a las generaciones futuras. Aquí se demuestra efectivamente cómo los ateneístas hemos trabajado o cómo han trabajado nuestros predecesores que nos dieron el ejemplo. Él vino con su padre aquí al Ateneo cuando tenía 16 años, se hizo socio cuando tenía 20, pero desde entonces no paró, digamos, de trabajar aquí, salvo sus estancias internacionales fuera de España, etcétera, que lo dejaron de Ateneo. Pero cuando volvió, en realidad lo tomó otra vez como el centro de referencia al cual revertir parte de todo ese conocimiento, una parte de esos conocimientos y una parte de ese legado imprescindible para las generaciones futuras. Así trabajamos en el Ateneo, es decir, trabajamos generacionalmente, entrelazando los esfuerzos de los veteranos con los esfuerzos de los maduros, con los esfuerzos de los recién llegados. Cuando nosotros entramos en el Ateneo, hace 53 años, nos trajeron nuestros profesores. A él le trajo su padre, pero a nosotros nos trajeron nuestros profesores que nos señalaron que efectivamente aquí es donde tenía que comenzar la labor de nuestra formación individual y nuestra capacitación para una serie de requisitos futuros. Efectivamente, el Ateneo ha vivido de esa labor intergeneracional que se va trenzando, interpenetrando una generación en la siguiente, y que es producto de ese cúmulo de experiencias que se van desarrollando de una generación para la otra y para la otra, etc. Por lo tanto, una deuda de gratitud como ateneísta y como historiador de la ciencia para esta aportación, de la cual tienen ustedes aquí una forzada síntesis necesaria por muchos motivos, pero también para conocer cómo efectivamente los científicos han vivido las experiencias de la historia general de España, pero también las experiencias particulares de su formación, de su profesionalización, de su madurez y de su etapa más final para otros historiadores y para otros conciudadanos, porque ese es el leitmotiv básico de esta institución. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, brevemente, por si tenían alguna pregunta, abrir, en 10 minutos, un poquito de alguna pregunta que me gustaría que Luz, como autora de este libro, acabara el acto dando la palabra luego al público, pero dijera un poco qué ha sentido y qué ha sentido aquí en el Ateneo con todas las palabras de los contertulios aquí en esta mesa. A ver, el acto lo va a cerrar mi querido amigo Miguel, lo va a cerrar Miguel,
porque de su mano venimos y de la mano de la sección de literatura. A ver, yo estoy emocionada, primero por estar con Ernesto, porque Ernesto ha podido venir y estar con nosotros y me emociona mucho este momento. Os doy las gracias a todos, Daniel, a ti, también las gracias porque no eres de Madrid, porque al ser manchego no nos beneficiamos del queso y el vino, que no prodigas mucho, pero de todo. También, Alejandro, muchísimas gracias a ti, Miguel, a ti por venir también, Isabel, y a todos. Y nada, yo un poco puedo contestar, el protagonista de hoy es Ernesto, y todo el que le quiera preguntar algo, o como quiera, aquí estamos. Resaltar un aspecto de la personalidad de Ernesto que quizás no ha quedado muy claro porque se ha hablado mucho del pasado, 70 años en el Ateneo, toda su trayectoria, pero realmente un perfil definitorio y característico de Ernesto, para mí, que le conozco de antes de ayer, es que es un hombre de futuro. Es un hombre al que yo he conocido en la Comisión de Bicentenario en la parte de retos del futuro. Y es que es una persona que mira al futuro. No es una persona que esté mirando toda la trayectoria anterior de la institución. Es una persona que le preocupan los problemas del futuro, que busca y que quiere encontrar caminos para abordar los problemas del futuro. Es una persona que, a pesar de su edad, de su trayectoria, mira al futuro. Y eso es un aspecto de su personalidad que quería que quedara bien subrayado. No es una persona que esté anclada a su trayectoria, es una persona actual y una persona que nos puede aportar mucho desde su trayectoria anterior a la comprensión de los problemas que se nos vienen encima. Y en ese sentido quería decir a la doctora que no sé si habrá podido recoger eso en este libro que me voy a comprar en 5 minutos, pero si no fuera así suficientemente, yo le recomendaría una segunda edición de Conversaciones con Ernesto García Caballero sobre el futuro. Es que Ernesto, que es fascinante su personalidad, ya lo he dicho, pues yo le lo digo, Ernesto, es que tienes 20 años, no vas a dejarla a los 20 años nunca, precisamente por ese entusiasmo vital y por esas ganas de arreglar el mundo. En fin, por supuesto, yo espero haberlo sabido recoger en este libro. Parece que quería, no sé si además, no. Bueno, pues nada. Lo sentimos muchísimo, Sí, pero... No, soy cuñada. Solamente añadir una cosa a lo que ha dicho. Su libro sobre del 2012, es un libro del 2012, pero se ha reeditado en 2016. Es un libro sobre la ciencia española, entre la polémica y el exilio. Tiene un capítulo que dice que está planteado así, hacia dónde va la ciencia, es decir, la ciencia del futuro. Y ahí hace una serie de consideraciones sobre la ciencia del siglo XX que ha quedado atrás y sobre la ciencia de este siglo XXI que estamos ya experimentando, que son verdaderamente aleccionadoras, porque efectivamente muestra que hay varios caminos o varias líneas de la ciencia que no conducen verdaderamente a un relanzamiento humano o del desarrollo humano, sino más bien hacia un retroceso. Habla de la ciencia liberal del mundo, de la globalidad, del liberalismo global, etc. Es decir, que en ese sentido está bien claro que en sus últimas publicaciones pues su consideración es básicamente hacia el futuro, aunque ha sido historiador de la ciencia modélico y en algunos aspectos referencial. Pues mis hijos no ven, son 5. Bueno, me dicen compañeras y compañeros de mesa que te pidan esto. Bueno, en primer lugar... Tiene una niña. Bueno, yo buena voz puedo tener. Que me dicen mis compañeros y compañeras de la mesa que les pidan acto
Lo importante, vamos a ver, el libro, que es un buen libro, que yo les recomiendo sinceramente que lo compren, que es verdad que se vende, no se regala, se vende, pero porque es fruto de un trabajo, de un esfuerzo. Lo de Ernesto, que nadie se preocupe. Quienes conocemos a Ernesto no estamos preocupados. Yo admito que he estado muy contento en la mesa porque además Ernesto, cuando yo estoy en la mesa, sabe que hace alguien como yo parezca moderado. No, quiere decir que es un hombre firme y consecuente con sus ideas. Y debo decir que en lo que es la concepción del Ateneo yo estoy de acuerdo con él. Verdaderamente. Por eso Luis Arroyo, como socio, con lo cual yo no tengo no tengo una mala relación personal, pero estamos en posturas distintas. Y que no tienen que ver con la modernidad. El reglamento es muy moderno, aquí se vota cada año, eso dice el reglamento. Y hay juntas generales todos los meses. Si ahora resulta que los modernos votan cada 5 años, como él quiere, que las juntas sean una vez al año, pues no sé yo cómo de moderno es eso. No tiene que ver con modernidad. Y yo debo decir que estoy en la línea de esto y no pasa nada. Luis, es verdad que creo que ha sido un poco en plan mí de él, porque este es un acto que es verdad que es de Ernesto nuestro, él hace sus actos como presidente de su grupo, pero no pasa nada, no se asusten. Nosotros precisamente queremos que el Ateneo siga siendo donde haya debate, donde haya cultura, que nadie se asuste. Aquí se sigue generando cultura. Cuando hablaba de las mujeres ateneístas, nuestra querida Isabel, hay algunas personas, algunos amigos que no han podido venir porque hoy coincidía con un acto homenaje a una consocia nuestra recientemente fallecida, amiga personal mía, debo decir, estuvimos en el Senado, Almudena Hernández. Clara Campoamor fue directiva de este Ateneo, fue secretaria, como hemos sido Alejandro y yo en la Junta de Gobierno, ella fue secretaria en su momento. Doña Emilia Pardo Bazán, cuando no le daban plaza en la Academia de Historia, fue directiva del Ateneo. Lo que pasa es que es verdad que en el siglo XIX la sociedad en general no era la de ahora, y es cierto que en la Galería del Prado, que eso además probablemente va a ir cambiándose, la inmensa mayoría son masculinos, fruto de la mentalidad del siglo XIX y del XX. Pero aquí ha habido pioneras como Emilio Pardo Bazán, efectivamente, y como Clara Campoamor, y recientemente Almudena Grandes, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, José Regás, y ahora, porque vaya si es Ateneo, porque el Ateneo no es un contenedor de cultura, como pueden ser otras entidades que acogen cultura y muy bien está. El Ateneo es un generador de cultura, porque Luz Macías es Ateneo, es ese testigo del Ateneo. Ella es Ateneo también y es mujer. Y ese es el Ateneo porque ustedes están aquí, les genera esta cultura y compren el libro. Muchas gracias.